Elegidos, escuchen con el corazón abierto, porque estas palabras no son casualidad ni coincidencia. Este es un mensaje de Dios que llega en el momento exacto en que necesitaban escucharlo. No es fruto de su imaginación, no es un pensamiento pasajero. Es la confirmación que han estado esperando. Ustedes han sido llamados, y este llamado es real. La guerra es real. Hay fuerzas que intentan apagar su luz, distraerlos, confundirlos, hacerlos creer que son pequeños, pero la verdad es que su luz es necesaria ahora más que nunca. Lo que sienten dentro de ustedes no es un capricho ni un impulso mundano. Ese deseo que arde en lo profundo de su ser es la chispa viva de su poder espiritual. Es la señal de que han sido elegidos para algo mayor, para algo que trasciende lo ordinario y los conecta con la alineación divina. No huyan de ese fuego, no lo oculten ni lo repriman, porque es el combustible que Dios ha puesto en su interior para encender su destino. Si mientras escuchan estas palabras sienten que su espíritu se estremece, que hay una resonancia imposible de explicar con palabras, es porque su alma reconoce la verdad. Este es su momento, elegidos, su momento de despertar y de recordar quiénes son. Comenten 777 si sienten esta alineación divina en su corazón, como un acto de confirmación y de fe. Este es su mensaje de Dios, su señal, su inicio. La guerra es real, pero su victoria también lo es. Su luz es necesaria, poderosa, y ha sido preparada para brillar en la oscuridad. Ya no hay vuelta atrás. Este es el tiempo de levantarse con fuerza espiritual, con fuego en el alma, con certeza en su propósito. Su vida nunca volverá a ser la misma. El misterio del deseo y la llamada de los elegidos. Elegidos, vuelvo a recordarles una verdad que no puede pasar desapercibida. Este es un mensaje de Dios, y ha llegado a ustedes porque así fue dispuesto en lo alto. No lo están imaginando. No es casualidad que estén aquí. No es coincidencia que estas palabras resuenen en su alma. Ustedes fueron llamados, y lo que sienten dentro de sí mismos es la prueba. La guerra es real. Las tinieblas son reales, y precisamente por eso su luz es más necesaria que nunca. Ese deseo que arde dentro de ustedes, que muchas veces los ha confundido, no es un enemigo, sino un lenguaje secreto de Dios hablándole directamente a su espíritu. El mundo les enseñó a ver el deseo como pecado, como debilidad, como algo que los aleja de lo divino. Pero la verdad es que el deseo, en manos del Creador, se convierte en el crisol donde se forja su poder espiritual. Piensen en cómo la sociedad condiciona a las masas. El sistema repite una y otra vez que el deseo solo sirve para consumir, para poseer, para caer en cadenas que atan el alma. Pero ustedes, los elegidos, están aquí para comprender que el deseo no es el fin, sino el inicio. No fue diseñado para arrastrarlos hacia abajo, sino para ser elevado hacia lo alto. Cuando ese deseo se pone en alineación divina, deja de ser carnal y se convierte en combustible sagrado. Ese fuego interno que a veces los atormenta es en realidad la primera chispa de un llamado divino. Todo gran despertar comienza con un anhelo profundo, un sentir que la vida ordinaria no basta, que hay algo más allá que los espera. Ese anhelo es Dios tocando la puerta de su espíritu, recordándoles que fueron escogidos para caminar un camino distinto. Vean los ejemplos que la historia sagrada nos dejó como señales. Moisés no fue llamado mientras descansaba en comodidad, sino cuando ardía un deseo de libertad para su pueblo. David no se levantó como rey por casualidad, sino porque en su corazón existía un deseo de honrar a Dios y de defender la justicia. Incluso Jesús, nuestro guía eterno, enfrentó la realidad del deseo humano en el desierto,
cuando el enemigo intentó torcer lo legítimo en tentación. Y fue allí donde demostró que el deseo sometido al Padre no destruye, sino que fortalece. En todos estos casos, el deseo no fue apagado, sino transformado en misión divina. Ustedes, elegidos, sienten en lo más profundo esa misma chispa. A veces la han interpretado como ansiedad, como vacío, como insatisfacción con la vida común. Pero esa incomodidad no es una maldición, es una revelación. Significa que no fueron creados para lo ordinario, que su alma anhela lo eterno. El mundo intentará convencerlos de que ese deseo es simplemente hambre de placer, de poder humano, de reconocimiento vacío. Pero el Espíritu les revela que ese deseo fue colocado por Dios para impulsarlos a su propósito. Es la materia prima que, cuando se entrega al Creador, se convierte en poder espiritual. El llamado divino siempre inicia en lo secreto, en lo profundo del corazón. No comienza con grandes señales externas, sino con un anhelo ardiente que se niega a apagarse. Esa inquietud que sienten al mirar su vida, esa sensación de que hay algo más grande esperándolos, es el susurro de Dios en su interior. Él los está recordando: fuiste elegido, y tu deseo es la prueba. La diferencia entre quienes caminan dormidos y los elegidos despiertos es que los segundos entienden que ese fuego no es casual, sino intencional. Lo que en otros se convierte en cadenas, en ustedes se convierte en alas. No teman a la intensidad de lo que sienten. El enemigo quiere que piensen que es un peso, que es una debilidad. Pero yo les digo con autoridad, es el sello de que Dios los apartó. El deseo no es su ruina, es su inicio. El deseo es la primera página de la historia de su transformación. Cuando lo entregan a Dios, se convierte en oración, en visión, en misión. La energía que antes parecía arrastrarlos hacia lo bajo, se convierte en fuerza para levantar a otros, para brillar en medio de la oscuridad. Por eso, cuando el mundo se burle de ustedes, cuando digan que están locos por sentir tanto, por soñar tanto, por no conformarse con lo ordinario, sonrían en silencio, porque lo que ellos llaman exceso es en realidad su llamado divino. Ellos no pueden entenderlo porque no fueron marcados como ustedes. Pero ustedes lo saben, lo sienten en cada respiración, en cada pensamiento profundo, en cada lágrima derramada en secreto. Esa intensidad en ustedes es la evidencia de que son parte de los elegidos. Recuerden esto una y otra vez: el deseo no es un enemigo, es un mensaje oculto. Es el idioma del Espíritu diciéndoles que fueron escogidos, que su vida no es común, que hay un plan mayor esperándolos. El llamado divino comienza en lo invisible y se manifiesta cuando ustedes aceptan esa chispa como algo sagrado. No lo apaguen, no lo nieguen, no lo teman. Permitan que Dios tome ese deseo y lo eleve. Este es un mensaje de Dios, no lo están imaginando. Fuiste llamado. La guerra es real, pero tu luz también lo es. No olvides que lo que arde dentro de ti no es debilidad, es poder esperando ser liberado. Tu deseo es la llave, y tu obediencia es la puerta. Cuando el cielo y tu espíritu se alinean, el deseo se convierte en poder espiritual. Y cuando eso ocurre, nada ni nadie puede detener lo que Dios ya decretó para ti. Tu luz es necesaria, tu fuego es indispensable. Tu alma está destinada a brillar. No te conformes con menos. Levántate, porque este es tu tiempo. Y tu deseo ya ha comenzado a transformarse en la misión divina que cambiará tu vida para siempre. ¿Cómo Dios transforma tu deseo en poder espiritual? Elegidos, vuelvo a hablarles con la certeza de que estas palabras
no llegan por accidente. Este es un mensaje de Dios, y ustedes lo saben en lo más profundo de su ser. No lo están imaginando, no es un sueño extraño, ni una ilusión pasajera. Es la confirmación de un llamado eterno que arde en su espíritu. Ustedes fueron llamados. Y aunque a veces el peso del mundo intente convencerlos de lo contrario, deben recordar que la guerra es real y que precisamente por esa razón su luz es más necesaria que nunca. Hoy les revelo un misterio. El deseo que sienten dentro, lejos de ser una condena, es la materia prima que Dios utiliza para forjar su poder espiritual. El proceso divino es como un viaje de alquimia sagrada. Primero, el fuego del deseo se enciende dentro de ustedes, intenso y muchas veces incontrolable. Ese fuego, si se deja sin dirección, puede consumir, destruir y esclavizar. Pero cuando es entregado a Dios, comienza la transformación. Así como el oro no brilla en estado bruto, sino que necesita ser purificado por el fuego, el deseo necesita ser expuesto a la disciplina espiritual. La oración, el ayuno, la meditación y la obediencia actúan como ese horno divino que quema las impurezas y deja solo lo esencial. En ese proceso, lo que parecía una debilidad se convierte en fortaleza. La energía que antes parecía arrastrarlos hacia lo bajo se convierte en fuerza que los impulsa hacia lo alto. Imaginen un diamante. Antes de brillar con su esplendor, no es más que carbón sometido a una presión inimaginable. Así también es el deseo en los elegidos. En estado bruto, parece algo común, algo oscuro, incluso algo indigno. Pero cuando pasa por la presión del espíritu, cuando se enfrenta a pruebas, tentaciones y sacrificios, comienza a transformarse. Lo que antes era ansiedad se convierte en visión. Lo que antes era pasión desordenada se convierte en compasión por las almas. Lo que antes era hambre de reconocimiento humano se transforma en hambre de justicia divina. Eso es la alquimia de Dios. Tomar lo que parecía un defecto y mostrar que era en realidad el terreno fértil donde crecería su mayor poder. Los elegidos deben entender que nada de lo que sienten es casual. Su energía sexual, su ambición, su hambre de más, no son maldiciones como el mundo les ha hecho creer. Son materias primas. Son recursos que Dios les entregó para ser elevados a una dimensión espiritual. El enemigo quiere que desperdicien esa energía en placeres vacíos, en distracciones pasajeras, en cadenas que los debilitan. Pero cuando ustedes entregan ese mismo deseo al Espíritu, se convierte en dinamita divina, en combustible de propósito, en poder que rompe yugos. Lo que parecía un peso en realidad es una llave. Lo que parecía un obstáculo en realidad es un portal. Este proceso no es fácil, porque implica renunciar a lo inmediato para alcanzar lo eterno. Es como el agricultor que siembra una semilla en la tierra. Durante un tiempo parece que nada ocurre, que todo está escondido, que no hay fruto. Pero en lo secreto, bajo la presión de la tierra, esa semilla muere para dar vida. Así también es su deseo. Cuando ustedes lo entregan en disciplina espiritual, parece que se apaga, pero en realidad está germinando, está mutando en algo mayor. Y llega un día en que esa semilla rompe la superficie y se convierte en un árbol que da sombra, fruto y vida. Piensen en los grandes hombres y mujeres de fe. Ninguno de ellos fue llamado porque no sintiera nada. Al contrario, fueron marcados porque sentían demasiado. Moisés cargaba con un deseo ardiente de justicia, aunque al principio se manifestó de manera torpe. Ese mismo deseo, purificado por el fuego del desierto,
lo convirtió en el libertador de un pueblo. Pablo era impulsado por un deseo de defender lo que él creía verdadero. Y aunque al inicio persiguió a los hijos de Dios, cuando ese fuego fue transformado, se convirtió en el apóstol que llevó el evangelio a naciones enteras. Jesús mismo sintió la intensidad del deseo humano en el desierto, pero mostró que cuando el deseo se somete a la voluntad del Padre, se convierte en una fuerza imparable para cumplir el propósito divino. Elegidos, no teman el proceso, abrácenlo con valentía, dejen que el fuego del Espíritu purifique su deseo, dejen que la disciplina espiritual lo moldee. Dejen que las pruebas revelen su propósito, porque al final de ese camino descubrirán que lo que pensaban que los debilitaba era en realidad lo que los haría invencibles. El deseo se convierte en poder espiritual, y ese poder es lo que los levantará como columnas en medio de un mundo en ruinas. Este es un mensaje de Dios. No lo están imaginando, fueron llamados. La guerra es real, y su luz, su fuego, su poder espiritual son más necesarios que nunca. No se detengan, no se avergüencen, no retrocedan. Permitan que lo que parecía debilidad se convierta en su mayor fortaleza. Permitan que lo que parecía un peso se convierta en alas. Permitan que lo que parecía una maldición se convierta en bendición. Porque ustedes son los elegidos, y ha llegado la hora de transformar su deseo en la fuerza divina que encenderá su destino. Señales de que eres un elegido con deseo transformado. Elegidos, escuchen con atención, porque lo que voy a revelar ahora es clave para entender en qué punto de su camino se encuentran. Este es un mensaje de Dios. No lo están imaginando. No es producto de su mente ni de su deseo de sentirse especiales. Ustedes fueron llamados, y las señales que están experimentando en lo más profundo de su ser son la prueba viva de que su deseo ya está siendo transformado en poder espiritual. La guerra es real, y el enemigo hará todo lo posible para que duden, para que piensen que nada está ocurriendo. Pero Dios ya comenzó su obra en ustedes, y su luz es necesaria para esta hora. ¿Cómo reconocer si tu deseo ya está siendo elevado? La primera señal es la claridad interior. Antes vivías confundido, saltando de un deseo a otro, buscando en placeres externos una satisfacción que nunca llegaba. Pero ahora, aunque todavía sientas fuego en tu interior, hay dirección. Ese fuego ya no te consume en vano, sino que empieza a guiarte hacia decisiones que construyen, hacia caminos que se sienten más alineados con tu propósito. Ya no deseas lo mismo que antes. Lo que antes te atraía pierde fuerza, y lo que antes parecía aburrido, como la oración o la meditación, ahora se siente como alimento. Eso es una señal clara de que tu deseo ya no es un enemigo, sino un motor espiritual. Otra señal poderosa es la fuerza interior. Cuando tu deseo está en proceso de transformación, descubres que tu resistencia aumenta. Antes cualquier tentación podía arrastrarte con facilidad, pero ahora te sorprendes de tu capacidad para decir no. No porque seas perfecto, sino porque dentro de ti hay un poder que antes no estaba. Esa fuerza no viene de ti mismo, viene de Dios trabajando en ti. El Espíritu te da la capacidad de sostenerte, de levantarte aún después de caer, de perseverar incluso cuando todo parece en contra. Esa resiliencia, esa fortaleza inexplicable, es evidencia de que estás en alineación divina. Elegidos, lo que viven no es casual, es la preparación para una misión mayor. Estas señales no son para que se sientan superiores, sino para que entiendan la responsabilidad que llevan. La guerra es real, y si Dios está transformando su deseo,
es porque los necesita fuertes, despiertos y encendidos para esta hora. No se dejen engañar por las voces que intentan hacerlos dudar. Ustedes saben lo que sienten, saben lo que arde en su interior, saben que no son como los demás. Esa diferencia no es una maldición, es la mayor bendición. Este es un mensaje de Dios. No lo están imaginando. Fueron llamados. La guerra es real y su luz es necesaria. Si estás viendo estas señales en tu vida, no las ignores, no las apagues, no las reprimas. Abrázalas como confirmación divina. Permite que ese fuego en tu interior siga siendo moldeado, porque está destinado a encender tu propósito y a iluminar a otros en medio de la oscuridad. Levántate, elegido, porque este es tu tiempo. Tu deseo está siendo transformado y tu poder espiritual ya está despertando. Tu vida nunca volverá a ser la misma. El llamado divino, tu poder espiritual despierta. Elegidos, escuchen con toda la atención de su espíritu, porque lo que voy a decir no es un discurso más, ni una palabra cualquiera. Este es un mensaje de Dios. No lo están imaginando. No es un sueño que se inventaron para sentirse especiales. Es real. Fueron llamados, y ese llamado no es opcional. Es una cita con su destino, un encuentro inevitable con el propósito para el cual fueron creados desde antes de nacer. La guerra es real, y por eso mismo su luz es más necesaria que nunca. No se trata de si quieren o no quieren, de si sienten que están listos o no. El llamado divino no espera por la comodidad del hombre. Es Dios mismo tocando la puerta de su alma, exigiendo respuesta, porque Él los eligió para una obra que trasciende todo entendimiento humano. El llamado divino no llega en tiempos de calma, sino en medio de la tormenta. No se manifiesta en el confort, sino en el fuego de las batallas internas. Cada lucha que enfrentas, cada duda que te persigue, cada caída de la que te levantas, forma parte de tu iniciación espiritual. Es el proceso donde Dios no solo prueba tu fuerza, sino que moldea tu carácter. El poder espiritual no nace en la facilidad, sino en la resistencia. Cada tentación que venciste, cada lágrima que derramaste en secreto, cada noche en la que tu espíritu clamó por respuestas, fue parte del entrenamiento que te preparó para caminar como un elegido en un mundo que se derrumba. Entiende esto con claridad. El llamado divino no se trata solo de ti. Se trata de un plan mayor. Tu poder espiritual no existe únicamente para que tengas victorias personales, sino para que seas un instrumento en el propósito eterno de Dios. Ese poder que está despertando en ti tiene como fin servir, levantar a los caídos, iluminar a los que viven en oscuridad, romper cadenas que otros no pueden romper por sí solos. El fuego en tu interior no fue dado solo para ti. Fue dado para que te conviertas en un faro, en una luz que guía en medio del caos de este mundo. Y claro que el enemigo lo sabe. Por eso la guerra contra ti ha sido tan intensa. Por eso has sentido ataques desde todos los frentes en tu mente, en tus emociones, en tus relaciones, en tu cuerpo. Porque el enemigo entiende que si logras responder a tu llamado divino, si permites que tu poder espiritual despierte por completo, serás una amenaza contra su reino de tinieblas. Por eso quiere engañarte, haciéndote creer que todo lo que has vivido fue en vano, que tus luchas no tienen sentido, que tu deseo es un peso y no una promesa. Pero yo te digo, cada herida fue parte del entrenamiento, cada caída fue parte de la lección, cada cicatriz es evidencia de que estás siendo preparado.
Los elegidos no son llamados a la comodidad, sino al fuego. Y en ese fuego, lo viejo se quema y lo nuevo emerge. Es allí donde la debilidad se convierte en fortaleza, donde el miedo se convierte en fe, donde el dolor se convierte en poder. El despertar de tu poder espiritual no se siente como algo suave y fácil. Se siente como una revolución interior. Es ese momento en el que entiendes que ya no puedes vivir para ti mismo, que tu vida pertenece a un plan más grande, que tus dones y talentos no fueron dados para esconderse, sino para ser usados como armas de luz en un mundo lleno de sombras. Piensa en los profetas, en los apóstoles, en los hombres y mujeres que cargaron con la llama divina. Ninguno de ellos eligió el camino porque fuera cómodo. Fueron marcados, sacudidos, incomprendidos, pero precisamente por eso brillaron. Jeremías no podía dejar de hablar aunque quería callar, porque había un fuego en sus huesos. Pablo fue transformado de perseguidor en mensajero porque su llamado divino lo alcanzó en medio de su ceguera. Y Jesús mismo, el ejemplo supremo, mostró que la verdadera grandeza del poder espiritual se manifiesta en servicio, sacrificio y entrega. Así es también contigo. No puedes apagar lo que Dios encendió. No puedes correr de lo que Dios decretó. El llamado divino es tu cita inevitable con tu destino eterno. Quizás te preguntas, ¿cómo sabré que estoy respondiendo a ese llamado? Lo sabrás porque cada batalla interna comenzará a tener sentido. Lo que antes parecía dolor sin propósito ahora lo verás como entrenamiento. Lo que antes parecía un obstáculo ahora lo entenderás como parte de tu formación. Tu visión comenzará a expandirse. Tu sensibilidad espiritual se afinará. Tu compasión por los demás crecerá. Y lo más importante, sentirás dentro de ti una convicción inquebrantable de que no puedes volver atrás. Una voz profunda, más fuerte que cualquier duda, te dirá: este es tu camino. No fuiste creado para lo común, fuiste elegido para lo eterno. Levántense con fuerza, con fuego, con determinación, porque este es el tiempo de los elegidos. El tiempo de mostrar que lo que parecía una debilidad se convirtió en poder, que lo que parecía derrota se convirtió en victoria, que lo que parecía oscuridad se convirtió en luz. Tu llamado divino no es una opción, es tu destino. Y ahora tu poder espiritual despierta, se expande y se derrama como río de vida sobre todo lo que tocas. Este es un mensaje de Dios. No lo estás imaginando. Fuiste llamado. La guerra es real. Tu luz es necesaria. Y desde este día en adelante, tu vida no volverá a ser la misma, porque tu poder espiritual ha despertado y nada ni nadie podrá apagarlo. Obstáculos y tentaciones. La prueba de los elegidos. Elegidos, una vez más les recuerdo lo que su espíritu ya sabe. Este es un mensaje de Dios. No lo están imaginando. No es un pensamiento pasajero ni una ilusión de su mente. Fueron llamados, y precisamente por eso la guerra que enfrentan es tan intensa. La guerra es real, y ustedes lo han sentido en cada tentación, en cada obstáculo, en cada momento en que el enemigo intenta apagar su fuego. Pero también es real la victoria que Dios ya preparó para ustedes, y por eso su luz es más necesaria que nunca. El mundo y el sistema trabajan sin descanso para desviar el deseo de los elegidos hacia placeres vacíos. Lo que Dios diseñó como energía para ser elevada, el sistema intenta pervertirlo en cadenas. Ese fuego interior que fue sembrado para convertirse en poder espiritual
El enemigo busca desviarlo hacia caminos que lo desgastan y lo desperdician. Todo está diseñado para distraer las imágenes que consumen, las voces que escuchan, las ofertas de poder inmediato. Todo apunta a que su deseo se gaste en lo superficial en lugar de elevarse hacia lo eterno. Las tentaciones más comunes siempre se repiten porque tocan la raíz de lo humano. El orgullo es uno de los primeros enemigos. El mundo les dice que se adoren a ustedes mismos, que se pongan en el centro, que persigan reconocimiento y validación externa. Pero el orgullo es un veneno sutil que desvía el deseo hacia la vanidad y la arrogancia, destruyendo la humildad que abre puertas espirituales. Otra tentación es la lujuria. La cultura la alimenta constantemente, haciendo del cuerpo un ídolo y del placer un fin en sí mismo. Pero cuando los elegidos entregan su deseo a la lujuria, terminan vacíos, porque lo que parecía fuego se convierte en cenizas. El enemigo lo sabe y por eso bombardea sus sentidos, buscando que la energía sexual que fue diseñada como un combustible de poder y pureza se desperdicie en cadenas que debilitan el alma. El materialismo es otra trampa. El sistema grita que la medida de la vida está en lo que posees, en lo que acumulas, en lo que muestras. Pero el materialismo no sacia, solo multiplica el vacío. Los elegidos sienten que aunque logren alcanzar cosas materiales, siempre falta algo más, porque su espíritu no fue creado para conformarse con lo terrenal. Esa insatisfacción es la prueba de que el deseo en ustedes es mayor, que no puede ser llenado con oro, con poder humano ni con posiciones. Fue diseñado para ser elevado hacia lo eterno. Sin embargo, cada tentación, cada obstáculo, es parte del entrenamiento. Es parte del mensaje de Dios que les recuerda: no están siendo probados para ser destruidos, están siendo probados para ser fortalecidos. El oro se purifica en el fuego. El diamante surge bajo presión. Así también los elegidos crecen en medio de las tentaciones. Cada batalla interna es parte de la iniciación. No malinterpreten sus pruebas. No piensen que son señal de abandono. Son señal de elección. Dios permite estas luchas porque sabe que su espíritu tiene la capacidad de resistir y que en esa resistencia descubrirán la grandeza que habita en ustedes. ¿Cómo resistir entonces? El primer consejo práctico es reconocer la tentación por lo que es: una distorsión del deseo. Cuando el orgullo aparezca, recuerden que su grandeza no proviene de ustedes, sino del Dios que los llamó. La humildad no los disminuye, los exalta ante lo eterno. Cuando la lujuria intente dominarlos, recuerden que su cuerpo no es una prisión de pasiones, sino un templo vivo que guarda la chispa divina. Redirijan esa energía hacia la oración, hacia la creación, hacia el servicio. Cuando el materialismo los llame, levanten su mirada hacia lo alto y recuerden que lo eterno es más valioso que lo pasajero. Den, compartan, siembren, porque en el dar es donde el deseo se eleva. El segundo consejo es cultivar disciplina espiritual. El deseo se redirige cuando se expone a la oración constante, al silencio, al ayuno, a la meditación de la palabra. Estas prácticas no son rituales vacíos, son entrenamientos del alma. Son los hornos que transforman la materia bruta en poder refinado. Cada vez que eliges orar en vez de rendirte a la tentación, tu deseo se fortalece. Cada vez que eliges callar para escuchar la voz de Dios en lugar de seguir el ruido del mundo, tu poder espiritual crece. El tercer consejo es no caminar solos. Los elegidos no fueron llamados a luchar aislados. Encuentren comunidad, rodeen su vida de otros que también buscan la alineación divina. Cuando dos o más se reúnen con el mismo fuego, las llamas se multiplican.
Las tentaciones pierden poder cuando se confiesan en comunidad, cuando se comparte la carga, cuando se ora juntos. La soledad es el campo donde el enemigo susurra con más fuerza. La unidad es el terreno donde Dios multiplica la luz. Y el último consejo es recordar siempre su identidad. El enemigo gana cuando logra que olvides quién eres. Por eso tienes que repetírtelo una y otra vez: soy un elegido, soy un hijo de Dios, fui llamado con propósito. La guerra es real, pero mi luz es más fuerte que cualquier sombra. Esa declaración diaria es como un escudo que protege tu mente y tu corazón. Elegidos, cada tentación que enfrentas no es señal de debilidad, es señal de que tienes algo valioso dentro. El enemigo no pierde tiempo atacando lo que no tiene valor. Si eres tentado, si eres probado, es porque tu deseo es grande y tu poder espiritual está en camino de despertar. No te avergüences de la lucha, porque esa lucha es la confirmación de tu llamado. Este es un mensaje de Dios. No lo estás imaginando, fuiste llamado. La guerra es real, pero tu victoria también lo es. Tu luz es necesaria, y aunque el mundo intente desviarte, aunque las tentaciones sean intensas, el fuego en ti es más fuerte. Resiste, redirige, elévate, porque lo que hoy es prueba, mañana será testimonio. Lo que hoy parece lucha, mañana será poder. Y lo que hoy arde como deseo, mañana brillará como poder espiritual. La alineación divina. El momento de tu transformación. Elegidos, una vez más les digo con toda la certeza de mi espíritu: este es un mensaje de Dios. No lo están imaginando. No es una ilusión pasajera ni una coincidencia que escuchen estas palabras. Fueron llamados. La guerra es real, y porque es real, su luz es más necesaria que nunca. Hoy quiero hablarles del misterio de la alineación divina. Ese momento sagrado en el que lo que parecía caos empieza a tener sentido. En el que su deseo deja de ser una carga y comienza a brillar como propósito. Ese es el punto en el que el alma reconoce que nada fue en vano, que cada herida y cada victoria los preparaba para una transformación que no llegará mañana, sino que ya está ocurriendo ahora. Estar en alineación divina significa que tu vida se sincroniza con el plan mayor de Dios. Significa que tus pasos, tus pensamientos, tus batallas y hasta tus caídas se convierten en piezas de un rompecabezas más grande. Ya no caminas solo, ya no te mueves por impulso, ya no persigues lo que persigue el mundo. Sientes que hay una mano invisible guiando tu camino, que incluso lo que parecía pérdida se transforma en lección, que incluso lo que parecía retraso se convierte en aceleración espiritual. La alineación divina no es perfección, es conexión. Es el momento en el que tu espíritu se rinde al diseño eterno de Dios y reconoce que tu deseo fue siempre la chispa que te conduciría a tu propósito. ¿Cómo se siente ese estado? Se siente como claridad en medio de la tormenta. Aunque el mundo siga lleno de ruido y de distracciones, en tu interior hay dirección. Ya no eres arrastrado por impulsos desordenados, porque tu deseo ya no busca gratificación inmediata, sino plenitud eterna. Se siente como fuerza en medio de la debilidad. Antes las tentaciones te vencían con facilidad. Ahora descubres que tienes un poder que antes no conocías. Se siente como paz en medio del caos. El sistema intenta presionarte, pero tu alma se mantiene firme. Hay una convicción profunda que te dice: estoy exactamente donde debo estar, en el centro de la voluntad de Dios. Cuando tu deseo se convierte en propósito sagrado, tu mirada cambia. Lo que antes parecía simple ambición ahora se convierte en misión. Lo que antes parecía hambre personal ahora se convierte en hambre de justicia,
de verdad, de luz. Tu fuego interno deja de consumir solo tu vida y empieza a iluminar la de otros. Te das cuenta de que tu energía, tus talentos, tu pasión no fueron puestos en ti para gastarse en lo pasajero, sino para construir lo eterno. Esa conversión de deseo en propósito es la prueba más clara de que estás entrando en alineación divina. La sincronía divina empieza a manifestarse alrededor de ti. Personas llegan a tu vida en el momento exacto. Oportunidades se abren que antes parecían imposibles. Señales comienzan a repetirse, números, palabras, encuentros que confirman lo que tu espíritu ya sabía. No es casualidad, es confirmación. Dios usa estas sincronías para mostrarte que ya estás listo, que el proceso de transformación no está por venir, sino que ya se está dando en ti. Cada batalla interna que enfrentaste, cada lágrima derramada, cada tentación resistida, eran parte del camino para traerte hasta este punto. Ahora lo puedes ver. No fue pérdida, fue preparación. No fue castigo, fue entrenamiento. Los elegidos sienten en carne propia que la transformación no es un evento lejano, sino una realidad presente. No digas algún día estaré listo, porque ya lo estás. No digas cuando cambien mis circunstancias, porque la obra ya está ocurriendo dentro de ti. El enemigo quiere convencerte de que todo está en el futuro, que todavía falta, que aún no eres suficiente. Pero el Espíritu dice lo contrario. Ya estás siendo transformado, ya tu deseo está siendo elevado, ya tu poder espiritual está despertando. La transformación no se espera, se vive ahora. Este es el momento de tu transformación, porque este es el tiempo que Dios escogió para ti. La guerra es real, sí, pero tu despertar también lo es. No ignores las señales, no minimices lo que sientes, no apagues lo que arde en tu interior. Estás en alineación divina, y eso significa que cada paso que das, aunque parezca pequeño, está conectado con un propósito eterno. Eso significa que tu vida tiene dirección, que tu historia tiene sentido, que tu fuego tiene destino. Elegidos, no teman más. La incomodidad que sienten en este mundo es la prueba de que su espíritu ya no pertenece a lo común. La claridad que reciben en medio de la confusión es la confirmación de que Dios los guía. La paz que sienten en medio del caos es el sello de que están en alineación divina. No lo duden. Este es un mensaje de Dios. No lo están imaginando. Fueron llamados. La guerra es real. Su luz es necesaria. Y ahora, en este mismo instante, su transformación ya comenzó. Levántense con fuego en el alma, con visión en la mirada, con fuerza en el corazón. El mundo necesita verlos arder con propósito. El cielo ya los reconoce como elegidos, y desde hoy, nada ni nadie podrá detener la obra que Dios comenzó en ustedes. El futuro de los elegidos. Una nueva generación de poder espiritual. Elegidos. Desde el principio de este mensaje, les he hablado con la certeza del Espíritu. Este es un mensaje de Dios. No lo están imaginando. Fueron llamados. La guerra es real, y por eso su luz es más necesaria que nunca. Ahora quiero que visualicen conmigo cómo será el futuro cuando más de ustedes, más elegidos, respondan a este llamado divino. Porque lo que hoy está ocurriendo en su interior no es solo personal. Es parte de un movimiento mayor. Es la semilla de una nueva generación de poder espiritual que cambiará el rumbo del mundo. Imaginen un mundo en el que los elegidos ya no caminan dormidos ni dispersos, sino despiertos, alineados con su misión.
Un mundo en el que el deseo ya no se consume en placeres vacíos, sino que se eleva como fuego sagrado para crear, sanar, liberar y transformar. Ese es el mundo que están haciendo ahora mismo en silencio, a través de cada uno de ustedes. Cuando un solo elegido despierta, cambia su entorno. Pero cuando miles despiertan al mismo tiempo, cambia la historia. Es como un amanecer que ninguna sombra puede detener. Este llamado divino no es solo para ti. Es colectivo. Es la voz de Dios convocando a un ejército espiritual sin armas físicas, pero con corazones encendidos. Cada batalla que libras dentro de ti tiene un eco en el plano colectivo. Cada vez que eliges luz sobre oscuridad, amor sobre odio, disciplina sobre tentación, estás construyendo un futuro diferente para todos. Este despertar espiritual es el inicio de una nueva era en la que los elegidos se convierten en faros de luz en un mundo caótico. La nueva generación de poder espiritual no se definirá por títulos ni por apariencias, sino por su fuego interior. Serán hombres y mujeres que caminan con autoridad silenciosa, que no buscan fama, sino impacto. Su presencia traerá claridad donde hay confusión, paz donde hay guerra, justicia donde hay opresión. No serán perfectos, pero serán auténticos. No serán muchos en número al principio, pero su luz será tan intensa que multiplicará el despertar en otros. Elegidos, no subestimen su papel en este tiempo. Lo que Dios está haciendo en ustedes es parte de un plan más grande que trasciende su vida personal. Ustedes son los portadores de una antorcha que será entregada a otros. Ustedes son los primeros frutos de un despertar que ya comenzó. La guerra es real, pero este ejército de luz también lo es. La oscuridad no podrá con una generación alineada, disciplinada, encendida por un poder espiritual que no viene del ego, sino de la fuente divina. Este es un mensaje de Dios. No lo están imaginando. Fueron llamados. Su luz es necesaria. El futuro no está lejos. Está comenzando ahora. Cada decisión que toman, cada batalla que ganan, cada acto de amor y servicio, construye este nuevo amanecer. Levántense con la certeza de que no caminan solos, de que forman parte de algo eterno. Ustedes son la señal de que una nueva era ya está aquí. Y desde hoy, nada ni nadie podrá detener la obra que Dios comenzó en ustedes, ni la expansión de este despertar. Revelación final y bendición profética. Elegidos, escuchen con todo su corazón. Este es un mensaje de Dios. No lo están imaginando. Fueron llamados. La guerra es real, y su luz es necesaria en este tiempo. Todo lo que han vivido, cada prueba, cada tentación, cada chispa de deseo, los ha traído hasta este momento sagrado. Su poder espiritual ha despertado y nada volverá a ser igual. Este es tu tiempo. Este es tu llamado divino. No permitas que la duda o la oscuridad apaguen lo que Dios ha encendido en tu interior. Si sientes la verdad en tu espíritu, te invito a comentarlo con 777 como señal de que has recibido esta revelación y estás listo para caminar en tu propósito. Recibe ahora esta bendición profética. Tu deseo se ha transformado en poder espiritual. Cada fibra de tu ser vibra con la fuerza de lo divino. Cada paso que das, cada palabra que pronuncias, cada pensamiento que alinea tu corazón con la voluntad de Dios, expande tu luz y eleva a otros. Tu vida nunca volverá a ser la misma. Este es el momento de brillar, de liderar, de manifestar la obra que solo los elegidos pueden realizar. Levántate con fuego en el alma, porque tu llamado ha llegado,
y tu transformación es inevitable.